Le voy a invitar que vayamos a la Biblia, al libro de Mateo, al capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, siendo el versículo 7 el versículo a considerar en esta oportunidad. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra, como es nuestra costumbre, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios nuestro Padre Celestial, solamente hay gratitud en nuestros corazones por esta preciosa oportunidad. Igual que los discípulos que estaban sentados allá en el monte escuchando sus palabras, hoy día nosotros tenemos esa misma bendición como discípulos suyos de estar a sus pies escuchando esta preciosa palabra, donde todo podrá pasar, pero su palabra permanece para siempre. Muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por la venida de cada uno de nuestros hermanos. Especialmente oramos por nuestros hermanos que han acompañado también a nuestra hermana Judith, para que, Señor, tanto ellos como nuestra hermana puedan recibir, como siempre, de su favor en esta instancia de complicación de salud. Obre en misericordia, Señor, por amor de su nombre, de tal manera que no haya nada complicado. Amén. Señor, todo esté bien para su gloria. Amén. Y así también rogamos por la iglesia de los niños, nuestros hermanos en servicio, las profesoras también que atienden la iglesia de los niños, seamos todos bienvenidos en esta oportunidad. Y toda nuestra atención solamente sea a través de los dichos de su voz. Gracias, Señor, gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra cuarta enseñanza de la bienaventuranza del Sermón del Monte, que es la primera oportunidad. Esta enseñanza inicia con las bienaventuranzas del Señor. Y esta sería la quinta bienaventuranza, que, como hemos dicho en otras oportunidades, tiene mucho que ver con el estilo de vida del creyente. Usted no va a encontrar estas condiciones en los no creyentes, pero sí debería encontrarse cada una de estas bienaventuranzas como un estilo de vida, como una forma de ser de cada uno de los que decimos: Jesucristo, el Señor, es el Señor de nuestras vidas. Y el Señor ya desarrolló las 4 anteriores para experimentar felicidad. Hoy día, donde vemos la sociedad envuelta en tristezas, en desazones, en dolores, quejándose,
Sin embargo, la palabra del Señor nos dice, hey muchachos, ustedes pueden ser felices. Y felicidad no tiene que ver con las cosas externas o que de pronto enfrentamos en la vida, sino que la felicidad emana de lo más profundo de nuestro ser interior, para que aún experimentando situaciones difíciles en la vida, como por ejemplo la cárcel de Pablo, podamos junto al apóstol decir regocijado en el Señor siempre. Entonces, el distintivo de los creyentes, que debe ser una realidad, y lo reiteramos una vez más en esta oportunidad, no tiene que ver con alguno de ellos, sino con todas estas bienaventuranzas en nosotros. El Señor ya la desarrolló para ser dichoso, como es a través de la pobreza espiritual, a través de las aflicciones, a través de las lágrimas, a través de la mansedumbre y a través del hambre y la sed de justicia. Todas estas cuatro anteriores son acciones y actitudes que tienen que emanar de lo más profundo de nuestro ser, distinguiendo nuestra manera de servicio y de camino en la presencia del Señor. Hoy enfrentamos una nueva bienaventuranza, una palabra, hermano, extraordinaria. Ya le he dicho que todas estas bienaventuranzas son contracultural, no tienen que ver con las acciones que las personas o los no creyentes hacen, sino es algo propio de la vida de los cristianos. Y la palabra del Señor nos habla en esta oportunidad, en el versículo 7, y nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estuve viendo hartas definiciones. Bueno, ya sabemos lo que es bienaventurado, pero hartas definiciones del texto bíblico de la misericordia, y me pareció muy interesante una de las definiciones que dice que es feliz y dichoso la persona, es decir, el creyente, que de pronto se interna dentro del corazón de otro creyente o de otra persona para sentir y experimentar lo que la otra persona está sintiendo y experimentando, especialmente en las desazones, especialmente en los problemas, especialmente en las bajezas de la vida. El tal que es misericordioso es el que entra dentro de aquella persona que está experimentando algún tipo de calamidad. Entonces, el término misericordioso describe la personalidad de un creyente que es altamente sensible a la necesidad de los demás y que se identifica con ellos y responde con los recursos que tiene a su mano para poder satisfacer esa necesidad. A grandes rasgos, hermanos, estamos dando una definición de lo que es misericordia, y nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal anunció o declaró la grande misericordia de nuestro Padre Celestial. Y nos habla la Escritura que la misericordia del Señor, de Jehová Dios de los ejércitos, se dejó ver especialmente a favor de los pobres, a favor de los pecadores, a favor de la gente menospreciada, etcétera, etcétera. Todos estos elementos confabularon en la persona de nuestro Padre Celestial, mostrando misericordia. Qué terrible, hermano, cuando las sectas, y nosotros tuvimos la oportunidad
en nuestro discipulado la vez pasada, estar con los discípulos aprendiendo acerca de las sectas, y nos dimos cuenta cuán terrible es cómo estos diferentes grupos que están ajenos a la palabra del Señor van cambiando lo que Dios ha establecido en su palabra, ya que cuando ellos muestran a Dios, en el mayor de los casos los muestran o nos dan a conocer un Dios sin misericordia, hermanos. Y lo he dicho por enésima vez desde este púlpito, que tienen que levantar la figura de una mujer para que pueda ablandar el corazón de Dios y luego decir: ruega por nosotros los pecadores. O sea, ablanda el corazón del Padre, nosotros que somos pecadores. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla de la tremenda misericordia de Dios, porque el tema que nos compromete en esta mañana es la felicidad que trae a las personas que tienen el corazón de Dios, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, la misericordia tiene que ver especialmente por una acción de amor. Siempre que hay misericordia es debido a que hay dentro de ese corazón misericordioso amor. La identificación que nosotros podamos mostrar o distinguirnos de una iglesia con otra, de pronto no son las formas, no son los métodos, de pronto inclusive no es la doctrina, ni la manera en que desarrollamos nuestros cultos, sino la identificación que nos distingue como iglesia del Señor es precisamente el amor. La Biblia dice en la palabra de nuestro Señor Jesucristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos a los otros. Entonces, una de las perfecciones de Dios, ¿cuántos saben que Dios es perfecto? Toda perfección, toda plenitud, pero una de las perfecciones es el que Dios ama, hermanos. Dios es amor. Él por esencia, Él ama y Él está atento para favorecer a los que tienen un problema espiritual, hermanos. Dios está atento en favorecer a aquel que va en la bancarrota espiritual. Este debe ser un concepto, hermano, que tiene que estar arraigado en lo más profundo de nuestro ser y de nuestros corazones. Él ama y está listo para tener misericordia del pobre espiritualmente. Ahora, Él no es como nosotros, porque su favor, su misericordia, Él lo hace sin tomar en cuenta si la merecemos o no, hermanos. Esto es lo precioso del Señor, porque la gracia del Señor acude al pecador por lo que es, y la misericordia viene hacia nosotros por lo que estamos sufriendo a causa del pecado. La gracia de Dios acude, corre hacia el pecador, pero la misericordia de Dios corre hacia ese pecador porque está sufriendo, hermano. Porque está sufriendo. Entonces, nosotros somos objeto de la gracia de Dios. Se ha perdido un buen amén. ¿Cómo estuvo, hermano, el dormir anoche? Feliz. Cuando teníamos el culto en la tarde, teníamos algunos hermanos cabeceando, pero hoy día no.
La gracia del Señor corre hacia nosotros porque somos pecadores, pero viene a la vez corriendo la gracia, a la par corriendo en esa misericordia, porque ve nuestro sufrimiento, hermanos. Porque Dios ve nuestro sufrimiento. Y ahí, hermanos amados, alguien se puede preguntar, ¿y cómo Dios sabe mi sufrimiento? Si Dios está tan distante, Él está gobernando y alguien tiene una buena imagen de Dios, Él gobierna el universo eterno. ¿Cómo Dios sabe de mi miseria? ¿Cómo Dios sabe de mi penuria? ¿Cómo Dios conoce que yo tengo aflicciones y que necesito misericordia? Bueno, Dios nos logra entender a cabalidad porque la segunda persona se hizo hombre, hermanos, y habitó entre nosotros. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la habitación que Él hizo entre nosotros en la naturaleza humana que el Señor tomó, justamente el Señor experimentó nuestro sufrimiento y nuestros dolores. Él sabe lo que nosotros padecemos. De hecho, la Escritura dice, Él fue herido y azotado. Es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Por lo tanto, si alguien conoce la miseria del hombre, los sinsabores de la vida, si alguien sabe verdaderamente lo que estamos nosotros experimentando a través de las miserias de la vida, es nuestro Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. No es un Dios distante, no es un Dios ajeno que no sabe lo que nos está ocurriendo. Todo lo contrario, es un Dios que está presente en nuestras miserias. No importa, hermano, si nadie nos comprende, si nadie sabe de nuestras miserias. Te tengo una excelente noticia: Dios conoce nuestras miserias. Y como conoce nuestras miserias, Él es por excelencia el eterno Dios misericordioso. Dos ejemplos que nos muestra la palabra del Señor en la Escritura. El ciego sentado junto al camino. Aquellos que le ayudaban a este ciego lo colocaron en el camino, en la vereda donde iba a pasar Jesús. Posiblemente lo llevaron temprano a este ciego para que mendigara. Le tiraron la capa que lo abrigaba del frío y también del calor abrasador, y lo sientan al borde del camino, y de pronto empieza el ruido, el tumulto fuera de lo común, y el ciego pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tanto alboroto? Y la respuesta sencilla que le dan sus compañeros, aquellos que le asisten: está pasando Jesús de Nazaret, el hijo de David. Él se levanta y comienza a gritar. Y me imagino que tiene que haber sido prácticamente alaridos, porque la Escritura dice que inclusive gente de la multitud le reprendían para que se callase. Sin embargo, él comienza a gritar y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, no solamente manifiesta su condición de ceguera, sino que él estaba pasando por la aflicción, por el sufrimiento a causa de la ceguera. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor?
¿Cuál fue la respuesta del Señor? No me interesa. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Alguien que por favor me ayude? Una respuesta de misericordia. Ten confianza, levántate, te llama. Porque el Señor siempre está atento a la aflicción y al sufrimiento. Otro ejemplo en la palabra del Señor tenemos en el hijo pródigo. Se fue, dice la Escritura, a una provincia apartada, tomó parte de la herencia que le correspondía en otro tiempo, pero él la quiso tomar antes. El Padre se la dio voluntariamente antes de tiempo. Y ahí dice el texto bíblico que vivió en la provincia apartada, malgastando todo lo que tenía y todo lo que había llevado. Y de pronto, no solamente tiene necesidad, tiene hambre, está en la bancarrota de la vida, sucio, maloliente, solamente queriendo comer la algarroba, que era el alimento de los cerdos. Y el hombre se levanta y dice: posiblemente mi padre tenga misericordia de mí. Eso es lo que dice el texto bíblico. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo ese, hermano, parlamento que hace el hijo pródigo tiene que ver que él está diciendo: es probable, posiblemente mi padre tenga misericordia de mí y me dé un puesto de trabajo en la hacienda donde están, ¿no es cierto?, sirviéndole a aquellos que trabajan para él. Y dice el texto bíblico, hablando del Padre, que tipifica la persona de nuestro Dios, que ese Padre, desde el momento que el Hijo se había ido, le estaba esperando que retornara este hijo. Y cuando lo ve ya venir a la hacienda, dice la Escritura que su padre fue movido a misericordia. El padre no cuestionó. Eso es lo que dije al principio de esta enseñanza. Dios no cuestiona nuestra miseria, simplemente Él viene, porque nuestro Padre Dios es Padre de misericordias, hermanos. La mayoría de las veces nosotros tenemos en cuenta la miseria que le causa o por qué alguien está pasando miseria. Entonces nosotros empezamos a cuestionar y de pronto aún en círculos cristianos evangélicos, de pronto dice: esta persona está pasando esta penuria, esta persona está pasando esta miseria, porque quizás ¿qué hizo? Nos ponemos legalistas, hermanos. Nos ponemos religiosos y establecemos de pronto una radiografía para la persona, para enjuiciarla por la situación que está sucediendo. Hermanos amados, el corazón de Dios no es de Salaya. El corazón del Padre, hermano, como en la historia del hijo pródigo, corrió y antes que el hijo dijese nada, se echó sobre su cuello y le besó. Bendito sea la misericordia de Dios. No es que, hermano, hay que tener un intermediario para que esté rogando por nosotros. Todo lo contrario, Dios es misericordioso. Hermano, aquí hay una historia tremenda. La Escritura recoge un momento de Israel en el libro de las Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 1, versículo 12 dice: no conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. La explicación a este texto bíblico: Israel está siendo llevado al cautiverio,
Su territorio está siendo arrasado. Sus ciudades están siendo quemadas. Sus muros derribados. Su templo derribado y quemado. Solamente hay miseria. ¿Y cuál es la razón? Ellos han pecado contra Dios. Han pecado contra Dios y esa es el resultado de haber pecado contra Dios. Sin embargo, seguimos leyendo el libro de las Lamentaciones y escuchamos cómo actúa Dios. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 24. Y respecto a esa situación de Israel, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bendito sea Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios que de pronto tiene que pegar la frenada a la acción, a la actitud que tenemos nosotros. Pero ahí está, Él está mirando con misericordia, porque dice el versículo 28 o 23 del capítulo 3 de Lamentaciones: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Bendito es el nombre del Señor. Dios tenía, hermano, derecho a destruir al pueblo, a acabar con Israel, pero Él tuvo misericordia, y por esa misericordia, aunque Israel ha pasado en la bancarrota de la historia, de tal manera que en el periodo intertestamentario, entre los años de silencio, 400 años de silencio, Israel fue reducido a una nación de 1000 personas. Sin embargo, la misericordia del Señor sigue con su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué interesante, hermanos. Aquí hay otro ejemplo precioso. La bienaventurado, porque estamos aquí en este texto bíblico del versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, primero estamos viendo la fuente de la misericordia, hermano. Porque de pronto pensamos que llegar a la fe es someterse a un Dios déspota, a un Dios intransigente, a un Dios, ¿no es cierto?, que no nos tolera para nada. Sin embargo, la misericordia, Él se mete en nuestra miseria, se mete a nuestro corazón y no solamente nos entiende, sino ve lo profundo de nuestra miseria. Y Él la extiende a favor de nosotros. El ejemplo supremo de la misericordia la vemos en el texto bíblico del gran apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículos 3 al 5. Aquí vamos a empezar a ver el ejemplo supremo de la misericordia de Dios, hermanos. Dice el texto bíblico de Tito capítulo 3, versículo 3 al 5, lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Hermano, esta es la condición de toda persona antes de conocer al Señor. Nadie puede decir: yo era una buena persona, porque viene Dios y saca una radiografía de aquel que está antes del Señor.
Y dice, en otro tiempo era insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia y deleite diverso, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ahí empieza a notarse la misericordia de Dios. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Si usted pone atención al texto bíblico, hay algo tremendamente importante. No habla de la vida que está lejos del Señor y no nos dice que de pronto Dios vio algo bueno en nosotros, no vio nada bueno en nosotros. Sin embargo, el versículo 4 dice que de pronto en medio de la pudredumbre de nuestra vida, Dios manifestó su bondad y su amor para con los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Qué grande es el Señor. Y nos salvó no por obras de justicia, no había nada bueno en nosotros, solamente en la gracia que de Dios, que no alcanza porque nos ve pecador, pero de pronto ve la miseria de nuestra vida, y por la miseria Él ve nuestra pudredumbre de nuestro ser para traernos la salvación, como dice el texto bíblico, y nos salvó por su misericordia. Bendito sea Dios para siempre. Él es nuestro Dios, hermano. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Dios socorriendo al miserable, al que no tiene ningún mérito. De pronto nosotros queremos ser misericordiosos con los que tienen mérito, pero Dios no es así. Nos dicen, hay que tener misericordia con el que no tiene méritos. No hay mérito personal, pero Dios actúa en misericordia. Y la misericordia, hermano, se ve en el plan de salvación. Es la bondad de Dios, hermano, y la salvación trae la misericordia del Señor. Veamos otras condiciones de los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, no veíamos nada, hermanos, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ello, por la dureza de su corazón. O sea, no había nada bueno en nosotros, hermano. Tito 1:16 dice, mucha gente profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Filipenses 1:21 dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, claro, para el creyente, y el morir ganancia, por supuesto. Pero el hombre natural de ninguna manera se quiere acercar a Dios. El libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero su fin son caminos de muerte y de perdición. El único camino, obviamente, es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, pero Dios es tan grande en misericordia que se reviste de amor y de misericordia y entra a este mundo vestido de humanidad. Y el versículo 14 de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Dios, hermano. Así es la manifestación de Dios, de tal manera que su obra más importante de misericordia la vemos en la cruz del Calvario. De tal manera que estando ahí
Dice Efesios 2, 4, 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, todo esto nos va sacando la radiografía de nuestro Dios, de nuestro Padre, el cual me amó, dice el apóstol Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en la cruz Dios expresa su misericordia, Dios expresa su amor, extendiendo sus brazos en la cruz del Calvario hacia los hombres perdidos. ¿Hacia alguno de los hombres? ¿Cristo murió por algunos, hermanos? Cristo murió por todos. El amor de Dios, la misericordia de Dios es tan grande, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró la misericordia hasta el más vil pecador, y si ese más vil pecador se pierde, no va a ser por el amor ni la misericordia del Señor, sino porque rechazó la gracia del Señor. De pronto le echamos la culpa a Dios, hermanos. No, que el Señor no quiere salvar a esta persona. ¿Cómo? Amados hermanos, aquí tenemos la prueba. Nosotros no habíamos hecho ni lo bueno ni lo malo. Éramos personas perdidas y Dios mostró su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Primera de Pedro 1, 3, 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La misericordia de Dios nos ha dado esperanza de gloria, amados hermanos. Ayer leíamos un pasaje en el libro de Proverbios que decía que, ¿cómo decía? A ver, algunos hermanos que estuvieron ahí en el velatorio. Nos decía que mejor es el día de la muerte que es el día del nacimiento. Y yo le decía a los que estaban congregados ahí, le decía: somos felices cuando nace alguien. Pero la Biblia, hablando y comparando del nacimiento de una persona al fallecimiento de una persona, nos habla que es más importante el día de la muerte. Y alguien dirá: pastor, ¿qué está hablando? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, yo solamente soy un parlante de lo que dice la palabra del Señor, porque la Escritura dice que cuando está el divorcio entre el cuerpo y el ser interior, dice: ausente del cuerpo y presente con el Señor, que es muchísimo mejor. Entonces, qué interesante, hermano, ver la misericordia del Señor. La misericordia es tan grande, no es una misericordia relativa, es una misericordia total. Habiendo mirado rápidamente, porque siempre el tiempo nos juega en contra, hermano, pero por último tenemos la bendición. Algo hemos visto de lo que es la misericordia, entrar dentro de la miseria, del dolor, entrarse así como abrirse paso en el ser de un miserable. Y por último, el versículo dice, la primera parte dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora aquí nosotros podríamos pensar que esto es como por obra, hermano, hacemos misericordia y alcanzamos misericordia. Pero más que aquello, porque si usted acciona en misericordia, va a tener como consecuencia misericordia, pero no es por el obrar, sino porque hay una ley
establecida por el Señor, y es la ley de la siembra y de la cosecha. Y la Escritura dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Toda la iglesia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que muestran misericordia van a recibir misericordia. Si no tenemos interés por la miseria de otro, ellos nunca van a tener interés por nuestra miseria. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. De otra manera, son dichosos los que manifiestan misericordia hacia otros, porque ellos, solamente ellos, recibirán la misericordia de Dios. Ahora, hermano, en la vida no siempre somos tratados con misericordia. No siempre. A pesar de su gran misericordia, de la misericordia del Señor, dice la Escritura que Él anduvo haciendo bienes cuando anduvo entre nosotros. Sin embargo, Jesús fue crucificado por los hombres sin misericordia, hermanos. Pero Él fue librado de la muerte y resucitado por el Padre de misericordia. Tal vez algunas veces usted será tratado sin misericordia, pero si actúa en misericordia, dice el texto bíblico, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No siempre. Si lo hicieron con el divino Maestro, con el Salvador del mundo, hermanos, con nosotros también. De pronto habrán personas que no nos tratarán con misericordia, pero ahí saldrá en nuestra defensa nuestro adalid, nuestro capitán, nuestro insigne general. Y así como el Señor, por hombre inescrupuloso, fue crucificado, hombre sin misericordia, el Padre lo libró de la muerte y lo resucitó por el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Algunas lecciones prácticas. Voy a terminar. ¿Cómo demostramos misericordia? Perdonando. ¿A quién? Al que tiene mérito. Perdonando. Mateo 18, 21 al 35, lo que anotan. Ahí tenemos cuando le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces yo voy a perdonar? Bueno, no te digo 7, te digo 70 veces 7. ¿Cuántas veces hay que perdonar, hermano? Infinitamente. Y ahí está también la historia de los dos deudores que usted con tranquilidad puede ver en su casa y escudriñar la Escritura. Hermano, nosotros demostramos misericordia perdonando aún aquel que no merece el perdón, como nosotros no lo merecíamos del Señor, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Nosotros mostramos misericordia teniendo compasión por los caídos, por los oprimidos, dice la Escritura. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo tenemos misericordia? Teniendo compasión por los caídos. Este viejo descarriado, esta vieja descarriado. Hermano, esa es misericordia. Teniendo compasión, hermano, Gálatas 6:1. Tenemos misericordia cuando nosotros damos. Dice la palabra del Señor en primera de Juan 3, 17, 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad. Mostramos misericordia cuando hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le voy a predicar a este sinvergüenza? ¿Qué le voy a predicar a esta vieja, no es cierto, que vive a la par de mi casa? Mostramos misericordia cuando hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la misericordia de Dios a los demás pecadores, a los que están oprimidos por Satanás el diablo, hermano. Porque así como el Señor nos rescató a nosotros de nuestra vana manera de vivir, así el Señor quiere rescatarle a ellos, hermano. Se está buscando parlantes que hablen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando palabras de misericordia, hermanos. Mostramos misericordia cuando oramos por la conversión de los incrédulos, para que nuestra experiencia sea también la experiencia de ellos, para que nuestra fe, que un día fue anidada en nuestros corazones, también sea anidada en ellos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Él sea pues muy glorificado. Y el texto bíblico dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Voy a terminar, les voy a rogarle que se coloquen en pie, tengamos un tiempo sobre nuestros pies, después vamos a orar al Señor. Hermanos, encontré una leyenda muy ad hoc. Y yo creo que todas estas palabras que he dicho, tal vez en algunos podría disiparse rápidamente. Pero encontré una leyenda que quiero leérsela. Oye, no quiero que se pierda nada de esta leyenda. Donde dice que, y nos habla de un rabino que recibió en su casa a un viajero cansado para pasar una noche de descanso. Después de enterarse de que su invitado tenía casi 100 años, el rabino preguntó sobre sus creencias religiosas. ¿Se entiende? Un rabino, una persona religiosa, invita o recibe en su casa a un viajero cansado para pasar la noche, solamente la noche. Después de enterarse que su invitado tenía casi 100 años, era un anciano, el rabino le preguntó sobre su creencia religiosa. Y el afuerino que llegó le respondió: soy ateo. Enfurecido, el rabino ordenó al hombre que saliera diciendo: no puedo tener un ateo en mi casa. Sin decir una palabra, el anciano salió cojeando hacia la oscuridad. El rabino, en su postura religiosa, tomó la escritura y siguió leyendo, y de pronto escuchó una voz. De pronto Dios habla, hermano, y nos habla al corazón para movernos un poquito nuestro concepto, nuestra manera de ser. Y le dijo esa voz: hijo, ¿por qué echaste fuera a ese anciano? Y le respondió el rabino: porque es ateo y no lo puedo soportar de aquí de la noche hasta la mañana, no lo soporto en mi casa. La voz le respondió: lo he soportado durante casi 100 años. Yo lo he soportado casi hasta 100 años, hermano. El rabino salió corriendo, trajo al anciano y lo trató con amabilidad. Cuando tratamos a los incrédulos con desprecio, no estamos sirviendo a Dios.
no estamos mostrando misericordia. El apóstol Judas dice: manténganse en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y de unos tengan compasión, pero de otros los salvan con temor, aborreciendo inclusive el vestido contaminado por la carne. Todavía podemos amar a los pecadores aún odiando el pecado que puedan cometer, por supuesto. Eso es lo que Dios odia, el pecado. Y la persistencia en el pecado, hermano. Pero Dios, su misericordia la muestra, y una prueba somos cada uno de los que estamos congregados en esta hora, en este lugar, hermano. Cada uno de nosotros somos muestra de la misericordia del Señor. Por lo tanto, la Escritura nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo somos con nuestro prójimo? ¿Cómo actuamos respecto a los que van a la par nuestra, ya sean cristianos o no cristianos? ¿Cuál es nuestra reacción contra ellos, hermano? Si una de las características de los creyentes, y he dicho otras veces, no son dones, que algunas veces una persona tiene un don, o tiene 2, o tiene 3, o tiene 5, respecto a la gracia que el Señor derrama sobre su cuerpo, que es la iglesia, sino que las bienaventuranzas deben estar completas en nosotros, porque ellas nos identifican verdaderamente como hijos del Señor. Toda la iglesia: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Alguna palabra al Señor? ¿Alguna palabra al Señor? Pedirle perdón tal vez al Señor. Yo pensaba que el evangelio era para mí nomás y el otro que se muriera nomás. Todo lo contrario. Dios nuestro Padre Celestial, con cuánta gratitud te adoramos en esta hora, te bendecimos. Gracias, Señor, gracias. Porque a través de tu palabra conocemos lo que es la misericordia. Y la fuente de la misericordia eres tú mismo, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Porque ustedes en la eternidad pasada no habíamos ni pecado, ni aún venido a existencia. Sin embargo, ya habían proyectado misericordia para nosotros e hicieron un plan maestro para cuando viniésemos a existencia con la imputación del pecado. Ahora Dios se muestre por todos lados. Señor, gracias, porque entendemos por tu palabra que tú no te escondes de la raza humana, porque los que son partícipes de la misericordia son las personas. Tú muestras tu misericordia por las personas que vienen a existencia. Tú no te escondes, Dios de los cielos. Tú eres tan amoroso que no te escondes, sino que desde siempre empieza a tirar tu cuerda de amor. Señor, que podamos entender tu grande misericordia, porque por tu buena misericordia no hemos sido consumidos, igual que tu pueblo Israel, que pasaron la bancarrota, pero ahí pasó la misericordia de Dios para no ser consumido. Bendito eres Dios para siempre. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos. De pronto estamos actuando peor que los no creyentes.
humildes. Tenemos un corazón insensible delante de la miseria de los demás. Tal vez alguien diga, no tengo mayores recursos, pero para predicar el Evangelio no se necesitan mayores recursos, solamente un testimonio que hable de la obra de Cristo. Pero no somos capaces aún de mostrar la obra del Señor Jesucristo. Y tú nos amaste con un amor eterno. Señor, ayúdanos, Padre. Que tu palabra siga hablando a cada uno de nuestros corazones. Siga mostrándonos el camino de la salvación. Siga mostrándonos cuál es lo que nos va a identificar como una iglesia que verdaderamente te ama y te sirve. Gracias, nuestro Padre Celestial. Que tu bendición repose sobre todos los presentes en esta hora. Y si alguien piensa que aún no ha sido alcanzado por la misericordia del Señor, quiero decirle que hace harto rato que Dios le está llamando. Que si usted abrió los ojos en esta mañana, es solamente por la misericordia del Señor. Si usted puede respirar, es solamente por la misericordia de Dios. Porque por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Amén, amén. Gloria a Dios. Fuerte aplauso al Señor.